Entonces, como esto no es una idea original, es una idea que estamos repitiendo siempre y que es una idea de San Agustín. Entre la venida última y la venida histórica está la venida de Jesús en la iglesia, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, en los sacramentos, cuando uno sale al encuentro del hermano, lo que dice el prefacio número 2 del Adviento, que Jesús viene a nosotros en cada acontecimiento y en cada hermano, en cada hombre, cada varón y mujer de la historia. Hoy el tema que hemos escogido, supongo el de la primera plática que yo no la escuché, se hablaba del combate, el combate espiritual o la batalla o la lucha espiritual. Esto es un tema clásico del cristianismo, de la espiritualidad, de San Ignacio, de los retiros y de los ejercicios espirituales. El ejercicio espiritual es un ejercicio. Entonces uno tiene un tema, en general son en silencio, y el retiro no, el retiro es retiro, me voy a algún lado por unas horas, por un día, máximo 2 días, hago algún tipo de reflexión, comparto como ustedes en comunidad, el retiro tiene esta, aunque tenga un tema, tiene esta facilidad también del compartir, de la convivencia que hace parte de ese retiro, de ese retirarse un poquito del mundo para encontrarse con las cosas de Dios. Y aunque uno no lo formule, ustedes lo saben y todos lo vivimos en algún aspecto o en algunos tramos de nuestra vida, que la vida del cristiano es una milicia. Yo muchas veces digo, citando al salmista, milicia es vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es una milicia, y la milicia es una palabra en castellano combinable con lucha. Es una lucha la vida del hombre sobre la tierra. Para lo cual, para la milicia, se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones de la vida, las tentaciones del enemigo, las tentaciones que nos recuerda la espiritualidad y el catecismo, que es el mundo, el demonio y la carne. Acuérdense que Santa Teresa dice que del mundo, del demonio y de la carne, la peor tentación es la carne, porque a veces los peores enemigos de nosotros mismos somos nosotros mismos, y es difícil. Uno se puede apartar del demonio porque te confesás, vivís en gracia de Dios, no cometés pecado y ya está, te apartaste del demonio. En cambio, ¿cómo haces para apartarte de vos? Te sacás la cabeza y la tirás a otro lado. ¿Cómo haces para apartarte? Muchas veces nosotros nos ponemos trampas. Voy a sacar la reflexión de una homilía del Papa Francisco en el año 2014 y de la última plática del predicador de la Casa Pontificia, el cardenal franciscano Reñero Cantalamessa, que ayer hizo la segunda plática del Adviento para el Papa y para la Curia Romana. Dice el Papa Francisco en esa homilía que cito del 30 de octubre del 2014 que la vida del hombre ciertamente es una lucha, pero que es una lucha bellísima, porque cuando el Señor vence en cada paso de nuestra vida, nos da un gozo, una felicidad grande. Justo estamos en este domingo, que es el domingo Gaudete, gozaos. La segunda lectura de San Pablo a los Filipenses dice en el versículo 4 y 5, gaudete iterum dico, gaudete semper, enim domine prope est. Gozaos, os lo repito, gozaos siempre, pues el Señor está cerca. Esa es la primera palabra de la antífona de la misa, y por lo tanto este domingo se denomina el tercer domingo del Adviento Gaudete, como el cuarto domingo de la Cuaresma se denomina Letare. Entonces dice el Papa Francisco que cuando el Señor vence en cada paso de nuestra vida, nos da un gozo, una felicidad grande. Al reflexionar sobre las palabras de Pablo a la carta a los Efesios, el Papa habla sobre este lenguaje militar que utiliza. Habló el Papa de lo que los teólogos definen como la lucha espiritual. Para seguir adelante en la vida espiritual se tiene que combatir. El Papa es jesuita. Recordemos que San Ignacio decía
En la vida espiritual, el que no adelanta retrocede, es decir, el que no lucha no progresa. Se necesita entonces para la lucha fuerza y valentía, explicó el pontífice, porque no se trata de un combate sencillo, sino de un combate continuo contra el príncipe de las tinieblas. Ese es el combate cerrado, recordó el Papa, que citaba el Catecismo, en el que nos han enseñado que los enemigos de la vida cristiana, lo acabamos de recordar, son tres: el demonio, el mundo y la carne. Se trata de la lucha cotidiana contra la mundanidad y contra la envidia, la lujuria, la gula, la soberbia, el orgullo, el celo, todas ellas pasiones que son las heridas del pecado original, recordaba Francisco. Alguien podría entonces preguntarse, ¿la salvación que nos da Jesús es gratuita?, dice el Papa. Sí, pero tú tienes que defenderla, dice. Y como escribe Pablo, para hacerlo se necesita revestirse con la armadura de Dios, porque no se puede pensar en una vida espiritual, en una vida cristiana, sin resistir a las tentaciones, sin luchar contra el diablo. Y pensar, constató el pontífice, que han querido hacernos creer que el diablo fuese un mito, una figura, una idea, la idea del mal. En cambio, esto lo saco literalmente, esto que si ustedes lo hubieran escrito, lo tengo entre comillas, lo dice, fíjense que la gente, los católicos, dice, me gusta el Papa Juan Pablo. ¿Qué leíste de Juan Pablo? Me gusta el Papa Benedicto. ¿Qué leíste de Benedicto? Me gusta el Papa Francisco. ¿Qué leíste del Papa Francisco? Entonces, ¿qué es lo que leemos de los papas? La prensa. Entonces Juan Pablo II dice, el cielo es un estado, vos no te podés tomar un colectivo. Vieron que ahora hay aplicaciones que vos ponés donde querés ir y te pone que te vayas en el Roca, que te vayas en el... No, voy al cielo y te pone, te tomás el subte de Júpiter a Saturno, no eso. Entonces dice Juan Pablo II, dijo en el año 84, si la memoria no me falla, dice, en el cielo, en una de las catequesis de los miércoles, el cielo es un estado. Corriere de la Sera del día siguiente, el Papa dice que el infierno no existe. No existe como lugar, no existe como lugar que me tomo un tren y voy a Hogwarts, el de Harry Potter. Así no existe el cielo, pero el cielo existe, ¿entienden? Y ustedes vieron que el Papa Francisco es creyente, reza rosario todos los días, cree en el demonio, lo acaba de decir, dice, nos han hecho creer que el demonio no existe. Y ustedes ven en la prensa que pongan que el Papa enseña estas cosas. Entonces, si los sacerdotes no predicamos de lo que enseña, el Papa casi, yo no digo todos los días porque honestamente, desde que trabajo en el tribunal tengo muy poco tiempo, pero siempre me ha interesado estar al tanto del magisterio de los papas. Pero cada vez que leo algo de Francisco habla del demonio. Es decir, tenemos un Papa que cree en la vida eterna, que no es poco, pero eso la prensa no. Entonces por ahí el Papa en un avión dice alguna cosa y se quedan de eso y te hacen kilos de artículos de eso. Que no digo que no lo hizo, que no lo dijo, pero que no nos quedamos en las catequesis, en lo que el Papa propiamente hace con su magisterio de pastor universal, como en este caso en una de las misas del 30 de octubre, que estoy sacando la homilía, que celebró en Santa Marta. Continuamos. Y pensar, constató el pontífice, retomo, que han querido hacernos creer que el diablo fue un mito, una figura, una idea, la idea del mal. En cambio, el diablo existe y nosotros tenemos que luchar contra él. Lo recuerda San Pablo, la palabra de Dios lo dice. Sin embargo, parece que nosotros no estamos muy convencidos de esta realidad. Pero, ¿cómo está hecha esta armadura de Dios?, se pregunta. Algún detalle nos lo da el apóstol. Estén firmes, ciñan la cintura con la verdad, por lo tanto se necesita ante todo la verdad, porque el diablo es el mentiroso, es el padre de los mentirosos. Luego continúa Pablo, se necesita revestir la coraza de la justicia. En efecto, explicó el obispo de Roma, no se puede ser cristianos sin trabajar continuamente por ser justos.
Y también los pies calzados con la prontitud para difundir el Evangelio de la paz. De hecho, el cristiano es un hombre o una mujer de paz. Y si no tiene la paz en el corazón, hay algo en él que no está bien. Es la paz lo que te da fuerza para luchar. Por último, dice el Papa, se lee la carta a los Efesios. Embracen, pongan en el brazo el escudo, embrazar el escudo de la fe. El pontífice se detuvo en este detalle. Una cosa que nos ayudaría mucho sería preguntarnos, ¿cómo está mi fe? ¿Creo o no creo? ¿O creo un poco sí y un poco no? ¿Soy un poco mundano y un poco creyente? Cuando recitamos el credo, ¿lo hacemos solo de palabra? ¿Somos conscientes, preguntó el Papa Francisco, de que sin fe no se puede seguir adelante, no se puede defender la salvación de Jesús? El tema de la fe, el tema de la oración, el tema del creer, básico para el combate de la fe. Recordando el pasaje evangélico de San Juan en el capítulo 9, cuando Jesús cura al joven que los fariseos no querían creer que fuese ciego, el Papa hizo notar cómo Jesús no pregunta al muchacho, ¿estás contento? ¿Estás feliz? ¿Viste que soy bueno? Sino que Jesús pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Tienes fe? Y es la misma pregunta que dirige a nosotros todos los días. Todos los días Jesús me pregunta a mí, ¿tengo fe con esto que me espera en la jornada? Y es la misma pregunta que nosotros nos tenemos que hacer ineludiblemente si nuestra fe es verdadera, si nuestra fe es fuerte, si nuestra fe es capaz de la lucha. Porque no dice el Papa literalmente, si nuestra fe es débil, el diablo nos vencerá. El escudo de la fe no solo nos defiende, sino también que nos da vida. Y con esto, dice Pablo, podremos apagar todas las flechas llameantes del maligno. El diablo, en efecto, no nos arroja flores, sino flechas llameantes, venenosas, para matar, dice Francisco. La armadura del cristiano, continuó, está compuesta también por el casco de la salvación, Galliam Salutis en latín, por la espada del Espíritu y por la oración. Lo recuerda San Pablo, recen en toda ocasión, y lo reafirmó el pontífice. ¿Vieron cómo hace Francisco? Oren, oren. No se puede, en efecto, llevar adelante una vida cristiana sin la vigilancia. Por eso, la vida cristiana puede considerarse una milicia, una lucha. Por eso afirmó el Papa una lucha, pero una lucha bellísima, porque nos da esa alegría de que el Señor ha vencido en nosotros con su gratuidad de salvación. Sin embargo, concluyó, todos somos un poco perezosos y nos dejamos llevar por las pasiones, nos dejamos llevar por algunas tentaciones, pero aunque somos pecadores, no debemos desalentarnos, porque el Señor está con nosotros, quien nos ha dado todo y nos hará vencer también este pequeño paso de hoy, nuestra batalla cotidiana, con la gracia de la fuerza, de la valentía, de la oración, de la vigilancia y de la alegría. Hasta acá el Papa. Ayer el cardenal Cantalamessa, en la segunda prédica del Adviento, en el Vaticano, que hoy me sorprendió Marisa escuchándola en italiano a la mañana mientras preparaba esta meditación, el cardenal entonces reflexionaba con el Santo Padre y la Curia Romana y decía, en 1882 el arqueólogo Ramsay descubrió en Hierápolis, en Frigia, una antigua inscripción griega. El hallazgo fue donado por el sultán Abdul Hamid al Papa León XIII en el año 1892 con ocasión de su jubileo. Desde el Museo de Letrán pasó a continuación al Museo Pío Cristiano. El epitafio en esa placa
definido por los historiadores como la reina de las inscripciones cristianas, contiene el testamento espiritual de un obispo llamado Aversio, que vivió hacia finales del siglo II. En él, el autor resume toda su experiencia de la fe cristiana. Lo hace en el lenguaje impuesto en ese momento por la disciplina de lo arcano, es decir, utilizando metáforas y expresiones cuyo significado solo los cristianos podían entender, sin exponerse a sí mismos y a los demás a la burla o a la persecución que podía terminar con que le quitaban los bienes o que directamente los mataban. Escuchemos de cerca esta inscripción, no toda, sino la parte que nos interesa para nuestro retirito de hoy. Comienza así esta inscripción: yo, de nombre Aversio, soy discípulo del pastor casto con ojos grandes, que apacienta rebaños de ovejas por montes y llanuras. Él me enseñó las escrituras dignas de fe, me envió a Roma para contemplar el palacio y ver a una reina con túnicas y zapatos de oro. Vi allí un pueblo con un sello brillante. También visité la llanura de Siria y todas sus ciudades, y más allá del Éufrates, el Misili. En todas partes encontré hermanos. Tenía a Pablo conmigo, y la fe me guió en todas partes y me dio de comer un pez muy grande y puro que la casta Virgen concibió y que la fe suele dar de comer todos los días a sus fieles amigos, teniendo un excelente vino que hace para dar junto con el pan. El pastor de los ojos grandes es Jesús, las Escrituras son la Biblia, la reina con las túnicas doradas, alusión al Salmo 45, es la Iglesia, el sello es el bautismo, Pablo es naturalmente el apóstol, el pez, como en muchos mosaicos antiguos, indica a Cristo, la casta Virgen obviamente es María, el pan y el vino, la Eucaristía. A los ojos de Aversio, Roma no es tanto la capital del imperio, que incluso en ese momento está en el apogeo de su poder, sino que Roma es el palacio de otro reino, el centro espiritual de la Iglesia. Es una ciudad y un mundo dentro de una ciudad y un mundo. Lo que llama la atención en este testamento es la frescura, el entusiasmo y el asombro con que Aversio mira el nuevo mundo que la fe ha abierto, de par en par ante él, sin que desaparezca el otro. Para él todo esto no es verdaderamente algo que deba darse por descontado, es la verdadera novedad del mundo y de la historia, la encarnación. Cristo se hizo hombre. Precisamente lo he recordado por esta razón, porque es el sentimiento que los cristianos de hoy más necesitamos redescubrir. Se trata una vez más de mirar las vidrieras, los vitrales de la catedral desde su interior, más que desde la vía pública. Después de unos 60 años de predicar en todo el mundo, el padre Cantalamessa podría hacer suyo el testamento de Aversio sin tener necesidad ahora de usar ese lenguaje velado, porque ahora no nos persiguen de la manera que los perseguían en el siglo II. Y yo también, dentro de mis posibilidades, he conocido en todas partes ese nuevo pueblo a quien la Lumen Gentium del Vaticano II define como el pueblo mesiánico, que tienen a Cristo como cabeza, como condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el nuevo precepto del amor y como fin el reino de Dios. Lumen Gentium 9. El mismo concilio recuerda que la Iglesia está formada por santos y pecadores, más aún que ella misma, como realidad concreta e histórica, es santa y pecadora, casta meretrix, como la llaman algunos padres, la santa prostituta, la casta prostituta, y que las dos cosas, pecado y santidad, están presentes en cada miembro suyo, no solo entre una categoría y otra. Es correcto, por lo tanto,
que nos entristezcamos y lloremos por los pecados de la Iglesia, pero también es correcto y apropiado alegrarnos por su santidad y por su belleza. Por una vez elegimos hacer esta segunda cosa en un retiro espiritual, que es quizás la más difícil y descuidada hoy en día. Es cierto lo que a veces dicen nuestros vecinos: vos que vas siempre a la iglesia, mirá cómo me tratás. Mira, vos que vas siempre, mirá lo que haces. Es cierto eso, pero que nos comparamos con el vecino de al lado. Ninguno de nosotros se compara con la Madre Teresa de Calcuta, porque si no salimos perdiendo todo. Y la Madre Teresa de Calcuta también es una hija fiel de la iglesia, o alguien que realmente da su vida por Cristo y cambia su conducta y cambia su corazón y cambia su pensamiento. Con ese no nos comparamos. Nos comparamos con las personas como todos, que somos frágiles y que por ahí hablamos de más o de menos, que hacemos de más o de menos, pero que en definitiva pertenecemos a esta realidad de la Iglesia que es santa y pecadora a la vez. Por eso preguntémonos, ¿vemos el mundo desde la fe? No importa que el mundo vaya mal, estamos hablando del siglo II, estaban perseguidos, estaban semi-escondidos, y este obispo en su placa de muerto no pone una queja amarga de que el mundo era secularizado. Y nosotros a veces nos justificamos en nuestro poco deseo de ser mejores en que el mundo está secularizado. Díganme ustedes cuándo el mundo estuvo bien. Porque Cristo nos mandó a ser luz del mundo y sal del mundo. Tenemos que ser luz y sal. Vos esti sal terre, vos esti luz mundi, non potes ascondere civita supramontem posita. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Si eso es cierto, no se puede esconder una ciudad puesta en lo alto de un monte. Esta ciudad, dentro de la ciudad que ve el obispo Aversio, a pesar de Roma, con su esplendor y con su miseria, es el lugar, Roma, de los cristianos, donde tienen numerosos hermanos que se alimentan en esa mesa con ese pez que es pan y que es vino, que es Eucaristía. Seguía reflexionando el cardenal Cantalamessa y nosotros ya vamos a la última parte de nuestra meditación. Nos anuncia la campana que el tiempo se está cumpliendo. El cardenal decía: el lugar privilegiado en el que el Espíritu Santo obra siempre de nuevo el milagro de hacernos sentir hijos de Dios es la oración. Este es el segundo y último punto. El combate espiritual solamente se puede lograr y salir vencedor de él con la oración. El lugar privilegiado en el que el Espíritu Santo obra siempre de nuevo el milagro de hacernos sentir hijos de Dios es la oración. El Espíritu no da una ley de oración, sino una gracia de oración. La oración no viene a nosotros principalmente por el aprendizaje externo y analítico, sino que viene a nosotros por infusión, como don. Esta es la buena noticia sobre la oración cristiana. La fuente misma de la oración viene a nosotros y consiste en el hecho de que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Gálatas 4:6. El grito del creyente, Abba, muestra por sí solo que quien ora en nosotros a través del Espíritu es Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Por sí mismo, de hecho, el Espíritu Santo no podía dirigirse a Dios llamándolo Abba, porque no es engendrado como nos recuerda el credo, sino que solo procede del Padre. Lo puede hacer porque es el Espíritu del Hijo unigénito que continúa la oración de la cabeza en los miembros que somos nosotros. Por tanto, es el Espíritu Santo quien infunde en el corazón el sentimiento de la filiación divina que nos hace sentirnos, no solo sabernos, hijos de Dios. Vieron que yo insisto machaconamente en el Padre Nuestro, sintiéndonos, no solo sabiéndonos, sintiéndonos hijos de Dios, oramos como Jesús nos enseñó. Es muy importante esto. Entonces, el Espíritu Santo infunde en el corazón el sentimiento de la filiación divina que nos hace sentirnos hijos de Dios. A veces esta operación fundamental del Espíritu se lleva a cabo repentina e intensamente en la vida de una persona.
y entonces uno puede contemplar todo su esplendor, con ocasión de un retiro, como el que estoy predicando yo, tal vez de una forma intensa, con ocasión de un retiro, de un sacramento recibido con disposiciones especiales, de una palabra de Dios escuchada con un corazón dispuesto, o con ocasión de la oración para la efusión del Espíritu. El alma se inunda con una nueva luz, en la que Dios se revela a ella de una manera nueva, como Padre. Experimentamos lo que realmente significa la paternidad de Dios. El corazón se estremece y la persona tiene la sensación de renacer en esta experiencia. Dentro de ella aparece una gran confianza y un sentido nunca experimentado de la condescendencia de Dios. En otras ocasiones, o en las más, sin embargo, esta revelación del Padre va acompañada de tal sentimiento de majestad y trascendencia de Dios que el alma está como abrumada y se calla. No estoy describiendo experiencias de las personas comunes, sino de los santos. Se entiende porque algunos santos empezaban el Padre Nuestro y después de horas todavía estaban parados en esta primera palabra, Padre. De Santa Catalina de Siena, su confesor y biógrafo, el beato Raimundo de Capua, escribe que difícilmente terminaba el Padre Nuestro sin estar ya en éxtasis. ¿Quién pudiera, no? Esta forma vívida de conocer al Padre generalmente no dura mucho, ni siquiera en los santos. Vuelve pronto el momento en que el creyente dice Abba, sin sentir nada, y continúa repitiéndolo solo en la palabra de Jesús. Tiene fuerza igual esa oración. Es el momento entonces de recordar que cuanto menos feliz hace ese clamor a quien lo pronuncia, tanto más feliz es el Padre que lo escucha, porque está hecho de pura fe y abandono. Veamos la catedral no desde fuera, sino desde dentro. Entonces, somos entonces como aquel famoso músico, Beethoven, que habiéndose quedado sordo, siguió componiendo e interpretando espléndidas sinfonías para deleite de quien escuchaba, sin que él pudiera saborear una sola nota. A veces, para saber si estaba sonando, ponía la oreja arriba del piano mientras tocaba. Hasta el punto de que cuando el público, tras escuchar una de sus obras, la famosa Novena Sinfonía, explotó en un huracán de aplausos, tuvieron que tirar de la solapa de su traje para que se diera cuenta de ello y se girara para dar las gracias. La sordera, en lugar de apagar su música, la hizo más pura, y también lo hace la aridez con nuestra oración si perseveramos en ella. Tenemos que perseverar, no mirando la oración desde nosotros que estamos cansados, que no sentimos nada, sino mirando nuestra oración desde dentro, desde lo que siente Dios cuando nosotros oramos. Cuando se habla de la exclamación Abba Padre, solemos pensar solo en lo que esta palabra significa para quien la pronuncia, en lo que nos concierne. Uno casi nunca piensa en lo que significa para Dios que la escucha y lo que produce en él. En definitiva, no se piensa cuando rezamos en la alegría de Dios por sentirse llamado papá, Abba. Pero es Padre, sabe lo que se experimenta al ser llamado así, con el inconfundible timbre de voz del propio hijo o hija. Es como convertirse en padre cada vez, porque cada vez ese llanto te recuerda y te hace darte cuenta de que lo eres. Llama a la existencia a la parte más recóndita de ti mismo. Jesús sabía esto, por eso llamó a Dios tan a menudo Abba, y nos enseñó a hacer lo mismo. Le damos a Dios una alegría simple y única al llamarlo papá, la alegría de la paternidad. Su corazón se conmueve dentro de él, sus entrañas se estremecen de compasión al sentirse llamado así, confrontar el profeta Oseas 11:8. Y todo esto dije que lo podemos hacer incluso cuando no sentimos nada, como Beethoven, que estaba sordo y componía música linda. Precisamente en ese tiempo de aparente lejanía de Dios y aridez,
descubrimos toda la importancia del Espíritu Santo para nuestra vida de oración. Él, a quien no hemos visto y oído, viene en ayuda de nuestra debilidad. Llena nuestras palabras y nuestros gemidos de deseo de Dios, de humildad y de amor. Y a quien escudriña los corazones y sabe cuáles son los deseos del Espíritu, como dice Pablo a los romanos. El Espíritu se convierte entonces en la fuerza de nuestra oración débil, en la luz de nuestra oración apagada, en una palabra en el alma de nuestra oración. Realmente riega lo que está árido, como decimos en la secuencia en su honor, y la oración nos fortalece para la lucha contra el mundo, el demonio y la carne, porque sacamos la fuerza desde dentro de nuestra realidad de hijos. Vemos el mundo no desde fuera, sino desde dentro de la catedral. Vemos el mundo desde Dios. Todo esto sucede por fe. Basta con que yo diga o piense: Padre, me has dado el Espíritu de Jesús, tu Hijo, formando así un solo espíritu con Él. 1 Corintios. Recito este salmo, celebro esta misa, hago este retiro, hago esta adoración, hago este rato de lectura de la Biblia, rezo este rosario, o simplemente estoy en silencio, aquí en tu presencia. Quiero darte esa gloria y esa alegría que Jesús, Hijo de Dios, te daría si fuera Él quien te rezara de nuevo como hombre desde esta tierra. Antes de concluir, quisiera compartir con ustedes, como lo hizo el cardenal Cantalamessa con Francisco y la Curia Romana ayer, una aplicación pastoral de esta reflexión sobre el Espíritu Santo en la oración, para que la oración de verdad nos dé la fuerza para enfrentar la lucha de cada día, el combate espiritual. Son las palabras que el metropolita ortodoxo Ignacio de Latakia pronunció en una solemne reunión ecuménica en 1968, pero vale la pena que las sintamos en este día, terminando esta reflexión. Sin el Espíritu Santo, Dios está muy lejos. Cristo, sin el Espíritu Santo, permanece en el pasado. El Evangelio, sin el Espíritu Santo, es letra muerta. La Iglesia, sin el Espíritu Santo, es una organización sencilla. La autoridad sin el Espíritu Santo no es una donación, sino una dominación. La misión sin el Espíritu Santo es una propaganda. El culto sin el Espíritu Santo es una evocación. No es que yo estoy delante de Dios. El obrar cristiano sin el Espíritu Santo es una moral de esclavos. Pero con el Espíritu Santo el cosmos se levanta y gime en el nacimiento del reino. Con el Espíritu Santo el hombre lucha contra la carne. Con el Espíritu Santo Cristo está presente. Con el Espíritu Santo el Evangelio es la potencia de vida. Con el Espíritu Santo la Iglesia, signo de la comunión trinitaria, se realiza. Con el Espíritu Santo la autoridad es servicio liberador. Con el Espíritu Santo la misión es Pentecostés. Con el Espíritu Santo la liturgia es memorial y anticipación. Con el Espíritu Santo el obrar humano es divinizado. María, Madre y Señora nuestra, enséñanos a orar en el Espíritu. Ayúdanos a sentirnos hijos en tu Hijo, para que combatamos bien la lucha de la fe cada día. Amén. Amén.